Laila Córdoba, y bueno, que ellos después van a ser presentados con su currículum, tanto por Raquel como por Laura Barale, ¿sí? Y bueno, nada, me queda Raquel Martínez y Laura Barale van a estar coordinando este conversatorio, y bueno, decirles que en esta semana en que ha habido tantos eventos, ¿no? Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la verdad es que es un orgullo para nosotros tener la presencia de todos y todas ustedes, y agradezco a AMJA, y agradezco a nuestros invitados, tanto a Laura como a Alberto, la generosidad de venir a exponer todos sus conocimientos y sus reflexiones acerca de estos temas, ¿no? Bueno, yo me callo y le doy la palabra a Laura para que presente a nuestro primer disertante. Así que adelante, Laura. Bueno, buenas tardes, antes que nada, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y previo agradecerle tanto a AMJA como a FEPUC la posibilidad de participar en la organización de estos conversatorios, y la idea de que este segundo conversatorio se inserte en esta semana en la que se trabaja sobre el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. A mí, y yo particularmente, tengo el gusto de presentarles a Alberto Domenech, que es quien va a estar a cargo de abrir este segundo conversatorio pautado entre la Asociación de Mujeres Jueces, que es AMJA, y FEPUC, para la capacitación y formación en materia de equidad de género. Alberto es abogado, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Se desempeñó como juez de primera instancia en lo civil, comercial y familia en los poderes judiciales de las provincias de Chubut y de Córdoba entre los años 1991 y 2017. Actualmente, y desde el año 2017, es juez de la Cámara de Apelaciones en lo civil, comercial, familia y contencioso administrativo en Villa María, provincia de Córdoba, por supuesto, y también es capacitador en los talleres de trabajo para una justicia con perspectiva de género de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación y del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y gratamente integra la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Así que no quiero extenderme en un currículum sumamente extenso que tiene el doctor Domenech, y para no quitarle tiempo a él en su exposición, le concedo la palabra. Perdón, Alberto, un minuto. Me olvidé de decirles una cosa. Las preguntas o inquietudes que tengan sobre ambas exposiciones, por favor les pedimos que las escriban en el chat, y al final de las dos exposiciones vamos a ir respondiéndolas, ¿sí? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas en este momento. Un agradecimiento especial a FEPUC, la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, me costó aprenderlo, y a AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Lo hago en la persona de Nora, que nos ha presentado, y de Laura Barale y Raquel Martínez, que también nos acompañan. La verdad que es un honor, una satisfacción compartir con un grupo como el de FEPUC, que tiene a profesionales universitarios y de carreras superiores, porque las personas que hemos podido acceder a los estudios superiores y universitarios, hemos tenido si se quiere, un privilegio o una gran posibilidad, y tenemos un correlativo compromiso o responsabilidad de hacer algo por
no solo por nuestra labor profesional, sino por el conjunto de la sociedad, por esa capacidad que hemos tenido la posibilidad de tener esa profesión. El tema que elegimos es estereotipos de género y discriminación. Les pido si podemos compartir el PowerPoint que tenemos. Bien. Parece que no se tomó un cambio que hicimos en el Power. ¿Ese es el Power que envié? Debe que hay Sí, un... sí, este es el Bien, PowerPoint. A ver, sí, denme un segundo que voy a revisar por las dudas, si hay otra versión. gracias. Mientras tanto, en nombre de la coordinación de AMJA, representadas por Laura Barale y por mí, les agradecemos a todas y a todos el tiempo y el espacio que han tenido que tomarse para conversar y para escuchar sobre estos temas que son tan actuales y sin embargo son tan difíciles para trabajar. Esto es muy importante y nos da aliciente a todos los que trabajamos en género de que hay un interés de la sociedad por entender esta perspectiva de género tan citada y tan mentada, y por estar, digamos, abiertos a nuevos conceptos y a nuevas ideas, o a redefinir o a repensar las cosas que teníamos como ya estructuradas en nuestra sociedad. Porque el cambio es urgente, porque el cambio es necesario, porque la sociedad nos muestra que el cambio es necesario, y por eso les agradezco a todos los que se han interesado aquí para escuchar a estas dos excelentes expositores como Alberto y Laila, que les van a brindar todo lo que ellos han recogido durante toda su experiencia. Ambos tienen fallos muy señeros en materia de perspectiva de género, y dentro del derecho, los que hacemos derecho los conocemos muy bien a los dos, porque el valor agregado de Alberto es que es un varón, que entre AMJA le llamamos varones aliados, porque comprenden de qué se trata esto de la perspectiva de género y de que es un problema de derechos humanos y no de mujeres. Y Laila es puntualmente una jueza específicamente de la materia, así que estamos en manos de las mejores personas que hemos encontrado para conversar sobre este tema. Cuando Nahuel nos diga, Sigamos, Nahuel, sigamos. No se deben haber guardado los... vamos a la siguiente. Bien. Ahí comparto. ¿Se está viendo ahí? Sí. Sí, se está Perfecto. viendo. Sí, la tecnología me jugó una mala pasada en cuanto el PowerPoint no tomó los cambios de una edición. Pero vamos al punto. ¿Por qué elegimos estereotipos de género y discriminación? Los estereotipos de género son ciertas características asignadas a las personas, de la cual se espera de ellas determinadas actitudes. Para simplificarlo, porque es un tema que está bastante conocido, los estereotipos de género que se le asignan al varón, por lo general son los de proveedor, hombre fuerte, mejor dicho, personaje fuerte en la organización familiar y social. Se le asigna lo público, a la mujer se le asigna lo privado, las tareas de cuidado. De estas principales funciones estereotipadas surgen una serie de cuestiones nocivas que terminan
impidiendo que las personas puedan tener un proyecto de vida amplio y acorde a sus posibilidades. Por eso se dice que inclusive las niñas desde los 6 años ya empiezan a percibir como que son inferiores en cuanto a sus capacidades respecto de los varones. Esto que se le asigna al hombre en lo público le da un prestigio que no lo tiene la mujer, que se lo tiene que ganar en una forma muchas veces muy esforzada. Y ha ocurrido algo que después de la revolución industrial y después de las guerras, la mujer logró acceder a los mercados laborales, pero no se desligó de las cuestiones de cuidado, que no son remuneradas. O sea, las tareas domésticas de la casa las conserva, o sea que tiene una doble carga. Junto con estos estereotipos de género, tenemos ciertos mandatos de masculinidad que son realmente nocivos. Algunos de ellos empiezan desde muy pequeño: los hombres no lloran, los chicos son así, o sea que si hacen tropelías o los varones hacen cosas inconvenientes, se justifica porque son varones. Hay un preconcepto de no aceptar ninguna actitud que podría tomarse como femenina o como gay, donde entonces las personas que tienen una diversidad fuera del modelo binario varón-hombre de pareja, sufren una severa discriminación. O sea que la mayoría de las cosas que digamos están principalmente centradas en la mujer, por cierta normativa que existe, pero es aplicable a todos los grupos de personas que están en la diversidad. Exprofeso, a propósito, no decimos disidente o algún otro tipo de caracterización, porque no son disidentes con nada. Tienen la característica que tienen y son personas igual que cualquier otra. Y vale decir que a todas esas personas, a todas las personas en la diversidad, las que tengan determinada orientación sexual o preferencia sexual, las leyes los protegen explícitamente. Y entonces, ¿dónde está el problema? Justamente en los estereotipos de género y en estos mandatos de masculinidad. Esto fue advertido desde hace muchísimo tiempo, especialmente por las mujeres, que han sido las que han sufrido todas estas consecuencias. Y bueno, tenemos la gran labor de las feministas, que elaboraron teorías que después se han reflejado en las leyes, en la normativa. Por eso, ahí ya sí podemos hablar de lo que tenemos en pantalla. Tenemos quiero decir esto, voy a tratar de hablar desde mi experiencia como juez, y por eso, sin ser un especialista en temas de género, sí podemos decir las cosas que cómo hemos resuelto y cómo resuelven algunos tribunales estas cuestiones de género, que pueden ser tomadas como modelo para el trabajo de un gremio, para el trabajo de una determinada profesión, o sea que resultan de mucha utilidad. Y aparte, porque esta normativa que está en Internet, así como cuando las municipalidades hacen una plaza o un lugar público y dicen la gente se apropió del lugar, o sea, lo usó, lo usa, lo utiliza, le saca provecho, bueno, es una buena oportunidad que los profesionales, que no son los técnicos en leyes como somos los abogados, se apropien de estas cosas. Lo apropien, sepan que está, la normativa está, hay que hacerla funcionar. Entonces tenemos esa convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que específicamente
dice que hay estereotipos de género o patrones de conducta diferenciados entre hombres y mujeres que producen una situación de discriminación. Discriminación, en su sentido más conocido, es un trato desigual en perjuicio de alguien. En este caso, en perjuicio de las mujeres. Y también de estos otros grupos de personas que están en la diversidad. Esa convención la condena enérgicamente a la discriminación. Tenemos luego una convención interamericana que se llama Convención de Belém do Pará, porque es la ciudad en donde se adoptó, y tiene un concepto fundamental. La mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Esto quiere decir que cualquier situación de discriminación o de violencia no puede ser tolerada bajo ningún aspecto. Tenemos luego una ley de protección integral a las mujeres, que es completísima e incluye la violencia económica, porque a veces algunas mujeres dicen, no, yo la verdad que no he sufrido violencia, pero la pareja o el ex marido la burló con los bienes y no le pasa alimento para los hijos. Eso es violencia económica. Por eso, esa ley es muy importante, es nuestra, de la Argentina. Tenemos unas reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia en las personas en condición de vulnerabilidad, que es un catálogo que nos permite ver rápidamente las situaciones de vulnerabilidad y solucionarlas. Luego, las leyes procesales o de violencia familiar y de género son muy importantes. Nuestra provincia tiene una organización muy completa en materia de juzgamiento de violencia familiar y de género. O sea que es un modelo, inclusive, a nivel nacional. Y tenemos organismos organizados por el Tribunal Superior de Justicia, donde hay una gran coordinación, el uso de nuevas tecnologías, y bueno, todas situaciones determinantes para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. El resumen de esto es que las herramientas están, pero hay que aplicarlas. Por eso aquí no hace falta decir, bueno, tendría que haber una legislación que nos proteja de esto. No, la legislación ya está completísima. Hay que aplicarla. Ahora, para aplicarla, hace falta la capacitación. Ahí está. Gracias. La capacitación con perspectiva de género para discernir lo que es la discriminación y la violencia de género. ¿Por qué? Porque la discriminación y la violencia están veladas, sobre todo la discriminación está oculta, está internalizada, la tenemos aprendida entre nosotros desde que somos pequeños. Lamentablemente, desde que hay un color rosa para las mujeres y un color celeste para los varones, y no nos salimos de ahí, y una muñeca para los varones, para las nenas, y un camioncito para los varones, ya empezamos a hacer cristalizar los estereotipos de género. Y concretamente, ¿cuántas mujeres que están alejadas de las cuestiones tecnológicas, de la ingeniería, de las materias más duras, podrían tener un gran desempeño si desde pequeño tuviéramos una educación, una formación más generalista y que no sea estereotipada en género. Bueno, ahí tenemos también, como ya dijimos, la contribución de las feministas, es una labor fundamental. Esto se lo tenemos que agradecer a las mujeres, y lo siguen haciendo. Tenemos grandes escritoras feministas europeas, norteamericanas, y por suerte tenemos las argentinas, las han leído a ellas y nos han resumido y nos han puesto esto en una facilidad.
ahí tenemos en la pantalla tenemos una clara identificación de cómo es la situación. A las mujeres no hay que maltratarlas porque son lo más bello y frágil de este mundo, que nos acompañan, nos dan amor y nos bendicen con el milagro de la vida. O sea, es realmente toda una conceptualización estereotipada. Y la mujer le responde, no, Carlos, es porque somos personas, por eso la debe respetar. Vale a cuento que en este Día de la Mujer, que hay que reivindicarlo, que no es un día festivo, era un día más bien trágico de reconocimiento, inclusive en ámbitos de gente que debiera manejar la perspectiva de género, aceptan la intromisión del mercado. O sea, vemos figuras en donde aparecen mujeres muy maquilladas y bueno, y se hacen fiestas o reuniones, que no está mal, nunca es mal momento para reunirse y festejar, pero el día 8 de marzo es un día de reconocimiento de tragedias humanas que afectaron a las mujeres. Entonces es un día de reivindicación de derechos. Esto es lo que hacemos nosotros en tribunales, el juzgamiento con perspectiva de género, o más bien lo que tenemos que hacer, porque hay un mandato constitucional de esas normas que les dije, sobre todo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que le decimos CEDAW por sus siglas en inglés, está incorporada en nuestra Constitución Nacional. O sea que es una ley fundamental para nosotros. O sea que se tiene que aplicar obligatoriamente y absolutamente. La perspectiva de género, que es una categoría analítica en donde cuando una mujer está afectada por relaciones estructurales de poder, por estas cuestiones de los estereotipos, tiene que haber una consideración especial de la situación. No se la puede juzgar en una forma igualitaria porque ya viene afectada por esas relaciones estructurales de poder. O sea, está perdiendo, está ya discriminada. Entonces, a veces, si uno resuelve el tema con la normativa común que tenemos, sin juzgar con perspectiva de género, la mujer que ya estaba en una situación de inferioridad va a quedar en una situación de inferioridad. Por eso, podemos levantar un poco la imagen, Nahuel. A ver, ahora me fijo. Uy. Ahí va. No, la anterior. Veamos. Bien, no, que el tema... no, está bien, estaba completa. Perdón. Entonces, cuando vamos a juzgar esto, esta convención CEDAW nos trae un concepto de la discriminación positiva. Vamos al siguiente, de la discriminación positiva, en donde a la mujer se le da una situación de ventaja, se la sube, se le da un cupo, como ser en las organizaciones gremiales o políticas, sí o sí tienen que ser mitad y mitad. Cuando esas normas se dictaron, muchos varones que siempre ocupaban todos esos cargos dijeron, no, ¿por qué la mitad nomás? Hagámoslo libre, porque en una de esas hay más mujeres que quieren, y son más, no dejemos la mitad. Y era un argumento ficticio, porque siempre a las mujeres les ha costado llegar ahí por diversas razones. Y aclaro, las razones no son estereotipadas, no son porque son demasiado sensitivas, porque tienen que estar obligadas a la maternidad, ni nada por el estilo. Es simplemente porque están afectadas por relaciones estructurales de poder. Esto es importante decirlo porque a muchas mujeres no les gusta esto de
de que se crea que hay que darles una protección especial porque son inferiores, porque son débiles. De ningún modo son débiles. Hay muchas mujeres que son más fuertes que los varones y son más inteligentes que los varones. Entonces, no pasa por ahí. Hay que aceptar esta normativa, inclusive entre las mujeres. Les doy un ejemplo, me anticipo un poco a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el caso del Colegio Montserrat, que decidió ser mixto. Quienes se opusieron a que el Consejo Superior del Colegio Montserrat decidió que sea mixto, que dejara de ser solo de varones. Y quienes se opusieron fueron las madres de los alumnos varones. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No digo que las mujeres quieran la discriminación, sino que también las mujeres están atravesadas por estereotipos de género y no visibilizan la discriminación y a veces contribuyen a mantenerla. Les doy otro ejemplo cercano, en donde en un colegio secundario, en una reunión de estudiantes, hubo una situación de abuso y de filmación a una alumna, una niña, y se viralizó. Y bueno, y en una conversación, una madre dijo, y bueno, lo que pasa es que a veces van a las reuniones, algunas van con un top y con una camperita nada más. ¿Y cómo es eso? Entonces la interlocutora, otra madre, le dijo, pero entonces, si vos vas a la playa en Brasil y están los varones con zunga, ¿los vas a ir y los vas a tocar? Y reaccionó como que de ninguna manera haría eso. Bueno, ¿y por qué entonces a una mujer hay que suponer que por su vestimenta, por su actitud, hay que agredirla o atacarla? Es una cuestión de superioridad aprendida, machista, basada en estereotipos de género y de mandatos de masculinidad que produce ese desequilibrio. Eso es lo que no puede ser aceptado. Cuando hablamos entonces de perspectiva de género, tenemos que esté involucrada una mujer, que la cuestión esté originada en relaciones asimétricas de poder y también para situaciones estructurales de desigualdad que afectan a personas que tienen una orientación o una preferencia sexual diferente a la binaria, al supuesto modelo normal, que no tiene nada de normal, es una circunstancia. Entonces, cualquiera de las otras personas tiene el derecho de actuar como quiera, como le plazca. Siguiente. Acá, en esta norma, que es el principio del artículo 19 de la Constitución Nacional, justamente habla de que las acciones privadas de los hombres, nuestra Constitución es de 1853 y decía hombre, por eso ahora aclaramos, las acciones privadas de las personas que de ningún modo ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están reservadas de Dios y exentas de las autoridades de los magistrados. O sea, las personas pueden tener su proyecto de vida siempre que no transgredan alguna normativa, la pueden hacer en la forma que deseen, que le plazca. Por eso nadie está obligado a hacer lo que no le manda la ley, ni privado de lo que la ley no le prohíbe. Siguiente. Cuando nosotros juzgamos con perspectiva de género, tenemos en cuenta todas estas circunstancias. Ahí les hablábamos de las acciones positivas o afirmativas, hace un rato que yo les decía, que son medidas especiales de discriminación positiva. Esas medidas positivas o afirmativas están para los niños, para las mujeres, para las personas con discapacidad. A muchas de esas categorías de personas advertimos fácilmente que están en una situación, que pueden tener una situación desventajada.
personas con discapacidad, los niños porque no tienen madurez suficiente, inclusive las personas mayores porque tienen limitaciones. Y a las mujeres, ¿por qué? Es lo que les dije antes. No es porque sean débiles, no es porque tengan algún tipo de inferioridad, sino porque están afectadas por relaciones estructurales de poder basadas en los estereotipos de género. Nuestro Código Civil nos manda directamente a resolver por todos esos principios. Es importante que la prueba, vemos algunos casos mediáticos en donde tiene gran validez la sola declaración de la víctima. Si la sola declaración de una víctima afectada de discriminación o de violencia es razonable, debe ser atendida. Hay muchas resoluciones que a eso lo dejan en claro. Inclusive, justamente, la Convención Belén do Pará tiene la virtud y todas estas leyes protectorias de meterse adentro de los hogares. Antes se decía que adentro de la casa es privado, no se puede meter el Estado. Ahora no. Lo privado es político también. O sea que si hay una situación de violencia, el Estado tiene obligación de entrar en esa casa y verificar si hay situaciones de violencia de género. Bueno, hay otra circunstancia que tenemos en cuenta que son las categorías sospechosas, en donde cuando hay una situación de discriminación, el que es acusado de discriminación tiene que probar que no hay discriminación. O sea que al que sufre la discriminación, a la mujer que sufre discriminación, le basta con decir que hay discriminación. Y no... y tiene la otra persona que acusa de discriminación es la que tiene que probar. No quiero, porque veo que se me va el tiempo y no quiero dejar de hacer una referencia a organizaciones como las que ustedes tienen. Es un ámbito muy conocido y problemático en el sector de la construcción. No quiero estigmatizar, quiero hablar de una situación que es problemática, donde las mujeres pasan por obras en construcción, reciben mucho acoso y bueno, quedan afectadas, a veces no pueden pasar por ahí y demás. Y fíjense que tenemos otras nacionalidades de gente que se dedica a la construcción que no tiene esas características. Tal vez tiene otra persona. Entonces, qué importante sería en esos ámbitos introducir protocolos y modos de actuación para que se visibilice que esa molestia, ese acoso callejero a las mujeres es inadecuado y debe ser eliminado. Siguiente. Bueno, esto es una pauta de interpretación que nosotros la tenemos, y es que no podemos tratar en forma igual o neutra cuando hay un conflicto entre varón y mujer, si verificamos que hay una relación de discriminación. O sea, tenemos que tener en cuenta la situación de discriminación anterior para equilibrar. Cuando hacemos eso y le damos una ventaja a la mujer en la cuestión, no la estamos privilegiando. Simplemente la recuperamos de la situación de discriminación que tiene. Les voy a comentar rápidamente, porque veo que se me escapa el tiempo, algunos fallos relevantes que hay uno muy cercano de la justicia de Córdoba, en donde en un colegio secundario una alumna sufrió un tocamiento por un profesor varón. Y resulta ser que la niña con su familia tuvo que luchar denodadamente para que hubiese un reconocimiento, porque el instituto lo ocultó, lo trató de minimizarlo, como si no hubiese existido. Y estuvo claramente el relato de la niña víctima
y de otros compañeros que vieron la circunstancia. Entonces hubo un juzgamiento concreto, una determinación, una sanción para la institución y la remisión de las actuaciones para que sea juzgado en la parte penal el agresor. Quiero decir, podría haber quedado oculto por una cuestión de estereotipo de género. Medidas de protección en violencia familiar. La violencia familiar debe ser atendida con una... digamos, los especialistas nos dicen que el agresor tiene que tener una autoridad que le diga que está cometiendo el acto. Por eso es tan importante que nos involucremos, sobre todo los varones, en estas cuestiones que nos afectan a todos, porque nos afectan a nuestras parejas, esposas, novias, hermanas, madres, abuelas, hijas, amigas, todas están afectadas. Entonces tenemos que involucrarnos y hacer ver y no aceptar las situaciones de discriminación y situaciones estereotipadas en los ámbitos en donde nos movemos. Para esto es fundamental la educación. Es muy importante la educación sexual integral. Los especialistas nos dicen que con la educación sexual integral se evitarían muchísimos femicidios y agresiones. Y también es importante que inclusive las pequeñas cuestiones de discriminación y de violencia sean advertidas, sancionadas, como ser el no pagar alimentos para los hijos, porque es un principio para una violencia mayor, porque el agresor, que a veces comete violencia económica, cree que está en lo justo, que a él lo están embromando, que le están sacando algo que no corresponde. Entonces tiene que aprender que eso es violencia. Y si no se lo visibiliza, puede ser motivo de una violencia mayor, agresiones, lesiones y muerte. Siguiente. Bueno, ahí tenemos varios fallos, pero yo, como ya no me queda mucho más tiempo, voy a hablarles de algunos. Un fallo sobre ligadura en hospital público. Ahora, por suerte, la ley cambió y la ligadura tubaria puede hacerse en los hospitales públicos, pero en algún momento se decía que era una lesión irreversible. Resulta que muchas mujeres lo usan como un control familiar. Después de haber tenido una serie de hijos y tener determinada edad, en algún momento se ligaban las trompas. Pero esto casi siempre ocurría en el ámbito privado. Cuando alguien iba al hospital público, le decían no, es lesión y no se puede hacer la ligadura. Bueno, en ese amparo que me tocó resolver a mí, se dijo que esas normas que supuestamente prohibían este modo de control familiar eran inconstitucionales, afectaban la normativa convencional y fueron declaradas inconstitucionales. Una prevención. Muchos dicen, sobre todo los varones, dicen, pero ya no podemos hacer nada, dice, no se puede hacer un chiste, no se puede ni tocarla. Todas cosas, digamos, inadecuadas. Entonces, alguien puede pensar, desde ya que eso está mal, pero alguien puede pensar que esto de buscar un favorecimiento a las mujeres afectadas por discriminación y violencia de género, las pone en una situación de privilegio. No hay que tener ese temor. Tenemos un fallo muy importante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Peroso contra Venezuela, en donde un grupo de periodistas, varones y mujeres, eran agredidos por algunas bandas y supuestamente con la complicidad del gobierno. Entonces, la Corte dijo que había sido violados los derechos humanos de esos periodistas, porque afectaban el derecho a la información, a la integridad física, etc. Pero dijo que no había violencia contra la mujer, porque también había sido invocado. ¿Por qué? Porque las mujeres periodistas, junto con los periodistas varones, eran agredidas porque eran periodistas,
no porque fueran mujeres. Entonces no había una situación de discriminación. En otro caso reciente, también resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, en una liquidación de bienes en un matrimonio, también algo se dijo que había una situación de discriminación, pero no hubo elemento alguno para demostrarlo. Entonces no hay que tener temor en que esto se constituya en un privilegio para las mujeres, sino que solamente tiende a la igualdad. La igualdad. El siguiente. Para terminar, esta es una colaboración que me hizo una vez la querida colega Laura. Un mensaje de Simón de Beauvoir. No olvide jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Esos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilante durante toda vuestra vida. Esto quiere decir que lo ganado está ganado, pero puede ser perdido. Y hay que seguir con la capacitación para que en todos los ámbitos de la sociedad exista una igualdad. Y nosotros, que en definitiva tenemos que tratar de recomponer los platos rotos, cada vez tengamos menos de estos casos y no haya tanta discriminación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la exposición. Nosotros vamos a ir tomando notas de las preguntas que quieran hacer sobre el conversatorio de Alberto, y Raquel, si vos querés seguir con la presentación de Laila. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias, Alberto, por esa excelente exposición y el paneo de conceptos que realmente necesitamos para mirar a la sociedad con una perspectiva de género adecuada. Vamos a escuchar ahora a la doctora Laila Judith Córdoba. Ella es jueza de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género de la ciudad de Córdoba, de tercera nominación. Dentro de todo el extenso currículum de la doctora, vamos a mencionar simplemente que es especialista en Derecho de Familia por la Universidad Nacional de Córdoba, es maestranda en Pensamiento Sistémico por la Universidad Nacional de Rosario, y diplomada en Introducción a la Psiquiatría Forense para Juristas. Participó como autora y coautora en diversas obras colectivas, entre ellas mencionamos Abogada de Niñas, Niños y Adolescentes, dirigidas por el doctor Fabián Faraoni, editorial Lerner, o Los impactos del COVID-19 en los distintos fueros del derecho en la provincia de Córdoba, obra dirigida por el doctor Leonardo González Samar, de editorial Lerner. Vamos a dejarlos entonces a todos ustedes en manos de la querida doctora Laila Córdoba. Adelante, Laila. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un placer compartir este espacio de toma de conciencia. Veo que hay participantes de diferentes provincias, no solo de la ciudad de Córdoba, y también de otros países. Este tiempito que estuvo hablando el doctor me permitió ver diferentes intervenciones y salutaciones que estaban haciendo por el chat. La verdad que eso es gratificante. Es necesario concientizar y desaprender conductas y patrones de conductas que tenemos arraigados y que fueron transmitidos de generación en generación. Bueno, yo también he preparado un pequeño PowerPoint que bueno, pido por favor si lo pueden compartir. Vamos a la primera pantalla. Vamos a quedarnos ahí en el título. El título que elegí es Los machismos cotidianos que tejen el poder del hombre. Como ya todos saben, todas y todos saben, el machismo es una ideología que está muy arraigada en nuestra cultura. Abarca prácticas, discursos, comportamientos. No se trata acá de hombres que odian a mujeres, o de mujeres que se odian y compiten entre sí, replicando conductas machistas. Esto se trata de un problema estructural. Y como problema estructural, advertimos
una visión de la realidad que pareciera irrefutable. ¿Por qué? Porque se transmitió de generación en generación y la adoptamos como que es así. Como que, bueno, si venimos haciendo esto es porque debe ser así, lo tenemos muy naturalizado. Y acá es un punto muy importante tener en cuenta que esa realidad que se ve como irrefutable, que está atravesada por el sistema patriarcal y por las conductas machistas, esa realidad es una construcción social. Depende de lo que entendemos por realidad, es si vamos a cambiar o no vamos a cambiar. Si entendemos efectivamente que la realidad es una construcción social, tenemos esperanza de un cambio, ¿sí? Esa construcción social está atravesada por múltiples condiciones. Ya me voy a explayar un poquito más en relación a ello, luego de darles ejemplos de cuáles serían estos machismos cotidianos que se encuentran en la base del iceberg de la violencia de género y que un autor lo llama micromachismo, pero en realidad yo lo llamo machismo cotidiano, o como otra autora, Claudia de la Garza, de México, no son micromachismos. Vamos a la siguiente imagen. Ahí les presento un concepto de que se entiende por machismos cotidianos, una aproximación que se refiere que son todos los comentarios que de manera sutil o descarada, con o sin intención, minimizan, descalifican, cosifican, agreden y silencian por el hecho de ser mujeres, ¿sí? El psicoterapeuta argentino, el psicólogo Luis Bonino, al hablar de estos comportamientos masculinos que los ve como sutiles, ¿sí? Como si tuviera una forma invisible, los ha denominado micromachismos, como pequeñas tiranías o violencias de baja intensidad, realizadas por varones, a través de las cuales buscan dominar a su pareja, ¿sí? Dentro del iceberg de la violencia de género, se observan formas sutiles y otras formas visibles de violencia. Abajo de la base de todo están estos machismos cotidianos, que ya vamos a ver cuáles son. Otras formas no tan visibles y sutiles, depende por supuesto de quien está observando, ¿no? Tenemos la anulación, tenemos el lenguaje sexista, el humor sexista, la humillación, y dentro de las formas visibles ya vienen las amenazas, la agresión, gritar, el abuso sexual, la agresión física y lo más lamentable y peligroso que es el femicidio. Pasemos a la próxima. A ver. ¿Qué hay que hacer para erradicar progresivamente estos comportamientos? El primer paso es desnaturalizarlos. Es reconocer que existen, que están mal, ¿sí? Esto no es muy fácil porque, volviendo a lo que dije al principio, de que si entendemos a la realidad como una construcción social, esta construcción social también está determinada por una comunidad de interpretación, las diferentes comunidades de interpretación. Comunidad de interpretación es un término acuñado por Stanley Fish para el análisis de textos literarios. Para ser un poquito más clara, lo que este autor decía era que a la hora de interpretar, la interpretación no se trata de lo que un sujeto en su individualidad interprete, sino que la interpretación está determinada por la comunidad donde está inserto ese sujeto. Los pongo en una situación. Una persona se maneja en múltiples comunidades, ¿verdad? En la comunidad escolar, en la comunidad laboral, en la comunidad donde comparte deportes,
Y muchas veces en la comunidad donde comparten deportes, hacen chistes sexistas y lo toman como algo gracioso, porque dentro de esa comunidad, no quiero decir que en las comunidades deportivas pasa esto, pero es como para dar un ejemplo de que cada comunidad donde esté inserta una persona, hombre o mujer, tiene sus propias reglas morales, que es una construcción también. Entonces, dentro de esa comunidad está bien. Entonces, se hacen esos chistes. Me voy a otro ámbito donde me manejo, no lo hago. Como si estuviera siendo una especie de jugador que en un determinado lugar me comporto de una forma, en otro espacio me comporto de otra, y esa no es una verdadera deconstrucción. ¿Sí? Esa es una forma de adaptarse a las reglas morales. Bueno, se trata de estos comportamientos de una discriminación sexista que forma parte de la cultura basada en la desigualdad y que sientan unas bases normativas de convivencia implícitas que van a influir en cómo hombres y mujeres deben comportarse de acuerdo a los roles estereotipados, que ya los comentó el doctor. Pasamos a la siguiente. Bueno, como yo les venía comentando en relación al iceberg de la violencia de género, Amnistía Internacional apunta a los micromachismos, que los llamamos machismos cotidianos, les decía, como la base de la pirámide de la desigualdad de género. Y esto que yo vuelvo a insistir, es muy difícil de erradicar, porque está instaurado como una realidad irrefutable. Son valores que están insertos de forma muy profunda y sustenta todo el entramado sexista y que se va retroalimentando y en el peor de los casos, en forma espiral, llega a la agresión y en el peor de los casos a los feminicidios que tanto vemos. Seguimos. Bueno, la clasificación no se agota acá. Esta es una clasificación realizada por Bonino. Se habla de 4 tipos de machismos cotidianos y dentro de uno de ellos se desprenden 2 que han tenido mucho renombre este último tiempo y que los vamos a ver, después los vamos a graficar un poquito mejor con un video. El machismo utilitario es el tipo de discriminación sexista que se identifica con mayor facilidad, porque está asociado a las tareas de cuidado, ¿sí? A las tareas domésticas, que el hombre asume como que le corresponde a la mujer, y está con una actitud pasiva, como que no tiene que hacer nada. Como que si hace algo es porque, bueno, te ayudo, por una cuestión paternalista, condescendiente, y encima como hasta recalcando como que, bueno, te ayudo porque veo que no podés. ¿Sí? Esto es muy común, tanto así que en nuestro país se hizo un spot publicitario que bueno, parece divertido, pero la verdad que grafica y estoy segura que muchas personas van a ver a algún miembro de su familia en este ejemplo, en este video que es muy gráfico. Te voy a pedir, Nahuel, por favor, si lo puedes pasar, que es el primer spot. Que acá lo que muestra es un machismo cotidiano utilitario. Bien, unos segunditos, así ya lo comparto. Perfecto. Es el de yo me ocupo, el de los ayudadores, ¿verdad? Exactamente, los ayudadores. Bien. Vamos a ver si cambiamos por los ocupadores. Ya el título nos está indicando, ¿no? Algo, los ayudadores. Los ayudadores, sí.
El hogar desborda cuando las tareas del hogar desbordan a las mujeres. Un grupo de hombres que resuelve todo tipo de problemas aparecerá y las ayudará, haciendo lo que mejor saben hacer: simular. ¿Qué hay que comprar? Decime y lo hago. ¿Por qué estás haciendo todo eso sola? No habías avisado. Si vos no me lo decís, yo no puedo saberlo. No soy adivino. Pechi, tranquila. Yo te ayudo. Los ayudadores. Un grupo de hombres con distintas habilidades y que no toman ningún tipo de decisión o acción proactiva en las tareas del hogar y de cuidado. Encontralos en tu familia, en el trabajo y grupo de amigos. Bueno, muchas gracias. Pensé que me fui. Yo decía, un video dice más que 1000 palabras. Ese es un ejemplo. Y los hombres que están y participan del núcleo familiar ayudan, hacen tareas. A ver, ¿sigo acá? Hola, ¿me escuchan? Sí, seguís. Perfecto, se escucha perfecto, te estamos viendo. ¿Seguimos con el PowerPoint, Nahuel? Sí, seguimos con el PowerPoint. No, me vi en un momento como en pausa, así que no sabía si estaba con ustedes todavía. A ver, seguimos con el PowerPoint. Bueno, ese es un ejemplo cotidiano. Es el machismo cotidiano que es un poco más visible. ¿Sí? Después hay otro que no es tan visible, que es el machismo encubierto, que son comportamientos muy sutiles, que esconden un objetivo muy indirecto, que es crear sentimientos de culpabilidad. Ataca la parte emocional. Cuando hablamos de sos muy sensible, no te quise decir eso, hablamos de las mujeres histéricas. Entonces, es muy sutil. Solo con una correcta preparación y conocimiento un poquito más del tema, se puede detectar. Es muy sutil. Y también dentro de esas formas, de esas formas sutiles, lo que observamos es se fue el power. Recién me doy cuenta. A ver, ahora me fijo. Fíjate si lo tenés. Yo lo estaba viendo recién, Laila, lo estaba viendo perfectamente al PowerPoint. Perfecto. Ahora lo comparto nuevamente. Bien. No solo para los chicos, las chicas están en casa. Y ahí tenemos dos subtipos, para decirlo de alguna manera. Porque la clasificación hay que tener en claro que es como para ordenar un poquito la estructura de lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Tenemos el mansplaining y el manspreading, que es los hombres me explican cosas, la traducción al castellano, el macho explicador, y el otro es el macho esparcimiento. Son esos hombres que agarran y, por dar un ejemplo, se sientan, abren sus piernas, y no es para no dar lugar a nadie, es como para marcar, acá estoy yo, esta es mi presencia. Que si una mujer lo haría, no se lo vería de la misma manera. Ese es un hombre que se sienta con las piernas abiertas. En el caso de una mujer, no, sería bastante cuestionado. Ese término, el mansplaining, es un término anglosajón,
acuñado por una mujer que lo sufrió, que escribió un libro y encontrándose en una reunión de amigos, ella estaba comentando uno de los textos y enseguida un hombre le interrumpe diciéndole, ¿viste el libro nuevo que salió? Que es más importante por este tema. Y ese hombre no sabía que en realidad ese libro lo escribió ella. Estaba tratando de explicar algo en lo cual la mujer era experta. Y otro ejemplo reciente de esta situación pasó con una periodista, no sé si lo vieron, ¿sí? Una corresponsal de guerra, que el otro periodista que estaba en el piso, que nunca fue corresponsal de guerra, le estaba explicando cómo ella tenía que protegerse, hasta que, bueno, se filtró que la mujer ya estaba muy molesta de tantas interrupciones, no podía dar bien su versión de lo que estaba pasando. Eso ya lo vamos a ver, sí, la verdad que es increíble. Lo vamos a ver en profundidad con otro video que vamos a pasar. Otra clasificación es de crisis. ¿Cuántas mujeres les habrá pasado esto de que tienen un ascenso en su vida profesional o algún tipo de éxito? Y esta situación hace entrar al hombre en una crisis. No puede soportar. ¿Cómo es posible que le vaya bien? O sea, es una cuestión interna que tiene, no lo soporta. Si soy yo, de acuerdo a ese rasgo estereotipado, soy yo el proveedor, yo el que tiene que mantener, que sostener la familia. Entonces ahí se toca una crisis. Y esa crisis es por esa realidad irrefutable que tiene incorporada en su cabeza, de ese rol estereotipado de que es él el que debe ser el exitoso y la mujer la que se queda en la casa. Y ahí empiezan los problemas. Empiezan a mostrarse conductas y comportamientos visibles, porque depende del sujeto, como ser controlar, pero hasta tan tarde tenés una reunión, ¿qué vamos a comer? No encuentro nada para comer. Y seguramente la mujer hasta se tomó la molestia de dejar la comida hecha en la heladera para que la saque, la caliente, la pueda comer, pero no encuentro nada. ¿Qué vamos a comer? No hay nada, y ni siquiera se toma la molestia de abrir la heladera. Ese es un tipo de conducta. El otro es la victimización. Que se victimiza, que te siento mal porque estás tan ocupada, estás haciendo todo vos, yo me siento mal por esta situación. Entonces usa una forma de manipulación, victimizándose, para que la mujer, en cierta forma, deje de hacer lo que está haciendo y lo que está trabajando. Y ahí se presenta un fenómeno que no se habla demasiado, por lo menos no lo vi mucho en las charlas, porque en casi todas las charlas lo que veo es que le hablamos del techo de cristal. Se presenta la situación del techo de cemento. El techo de cemento es ese techo que nos ponemos nosotras mismas. ¿Por qué? Porque comenzamos a pensar, no, me siento mal porque voy a descuidar a mis hijos, voy a descuidar mi hogar, voy a descuidar a mi novio, a mi vida personal por pretender estar acá, porque estar en este lugar me lleva mucho tiempo, tengo que estar muchas horas lejos de mi casa, entonces no, esto no, evidentemente no es para mí, o bueno, veré más adelante si lo hago o no. Ese techo de cemento, créanme, que lo veo como la principal barrera que tenemos las mujeres, la principal barrera. Porque si no superamos nuestra propia barrera y nuestras propias autolimitaciones, difícilmente vamos a salir adelante. Eso es algo que se tiene que trabajar mucho y que hay que reconocerlo, porque puede ser que no se presente todo el tiempo, pero se presenta
en ciertos momentos. Y hay que saber distinguirlo. O se presenta en ciertos ámbitos, en otros no, en otros lo disfrazamos. Ya decía el general de Gaulle, francés, que la gran distancia que debemos vencer no es ir a la luna. La gran distancia que debemos vencer sigue estando dentro de nosotros mismos. Sigo. El distanciamiento también. Lo noto raro a mi esposo, a mi pareja, no sé, como que no me pregunta cómo me fue, cómo me va. Entonces me empiezo a culpabilizar. Ay, no, yo tengo la culpa porque no estoy pendiente, porque la pareja es de a dos, tenemos que conversar más. Entonces como que la carga para que una relación funcione, sí o sí pesa más sobre la mujer. Y de hecho... ¿Cómo? ¿Qué cosa, por esto? No, es alguien que activó el micrófono que sin querer, solamente Sí. que les pedimos que lo silencien, así podemos continuar. Aprovecho para decirte, Laila, que estamos avanzando con el tiempo. Ay, perdón. Así podemos ver el otro video que seguramente que es muy interesante. Bueno, veamos el video. Perdón, ¿ponemos el video entonces? Sí, dale. Va el video. ¿Se está viendo ahí? ¿Se puede ver? Perfecto. Buenísimo. Vamos a ver sonido. Mansplaining. Los hombres me explican cosas. ¿Pensará en lo que le he dicho, Kit? En cada palabra. Descuide, George. De acuerdo, entonces. Adiós, cariño. Cuenta la escritora estadounidense Rebecca Solnit que estando en una fiesta hablando en grupo, un hombre que asistía a la fiesta afirmó que había escuchado que Rebecca había escrito algunos libros. Ella comenzó a hablar de su libro más reciente, pero el hombre le interrumpió para decirle si había oído hablar de otro libro muy importante que había salido ese año, un libro acerca de Edward Muybridge. ¿Por qué era tan importante ese libro como para interrumpir a Rebecca? No se pierde nada con ir a ver lo que tiene que decir ese hombre. La importancia del libro residía en que entrelazaba la biografía del creador tecnológico que en 1872 logró capturar el movimiento en alta velocidad a partir de una cantidad de fotografías. En realidad, este libro, muy importante ese año, había sido escrito por la propia Rebecca, pero el hombre desconocía el autor o autora del libro, sin tener en cuenta en ningún momento que Rebecca pudiera ser la autora. Le ofrece información actualizada y nuevas ideas. Yo tengo las ideas que necesitamos. Este episodio refleja, según la autora de Los hombres me explican cosas, la tendencia del hombre a explicar cosas a la mujer sin tener en cuenta el hecho de que quizá la mujer que está recibiendo la explicación sabe más que él sobre el tema. Bueno, vosotros no lo entendéis. Mansplaining es la explicación, el explain, del hombre hacia la mujer. Y algo le ha de sacar uno a lo que uno aprendió por el mundo. La palabra apareció en el libro de Rebecca Solnit, Los hombres me explican cosas. Este sabe lo que se trae entre manos. Pues claro. El término fue considerado por el New York Times la palabra del año. Mansplaining es la explicación del hombre hacia la mujer, pero no cualquier explicación, más bien sería la explicación machista. Por eso les decía a estos, en el pueblo siempre será igual. En cambio en la capital le viene a uno la ganancia a las manos nada más querer. Este neologismo anglosajón pretende referirse a una especie de macho explicación, una masculina explicación. ¡No burras, o tonta! ¿No gusta por dónde va? Este es del pueblo. Arreando, hay que tomar el metro.
Este tipo de comportamiento suele darse habitualmente por parte del varón hacia la mujer porque el mansplaining implica una actitud paternalista y patriarcal hacia la mujer. Y como yo sé de mujeres, pues las trato mal y voy en coche. El hombre explica de modo condescendiente a la mujer confiando en que él tiene más conocimiento que ella y tiene las cosas más claras y detalladas. Sir John. Discúlpeme, querida. No lo entendería. Por ello, intentará monopolizar la conversación para que todas las cosas le queden claras a la mujer. Está muy mal enseñar. Que se te dé bien el día, monada. El mansplaining está relacionado con la polémica del género. Si pudiera. ¿Si pudieras qué? Es hora de que te vayas a casa, Melly. Porque es una forma de discriminación que impone a la mujer menor relevancia en las conversaciones y menor tiempo de exposición de los argumentos. Has dicho lo último que quería oírte. Vete arriba. Déjame solo. ¿Pero existen ejemplos de mansplaining? La astronauta Jessica Meir, que realizaba experimentos en la nave, escribió en internet un tuit afirmando que allí en el espacio el agua hervía espontáneamente. Rápidamente, otro mansplaining, que no era astronauta por supuesto, quiso aportar su lección de macho diciéndole: por favor, explica en ciencia con más detalle a esta astronauta tuitera. Jessica Meir sabe perfectamente que el agua no hierve espontáneamente, sino debido a las condiciones físicas que hay en la atmósfera. Rachel Fredericks, una veterana del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que había perdido a 2 amigos por suicidio, preguntó a Donald Trump por las medidas que pensaba tomar para evitar que 20 veteranos al día se suicidasen. Rápidamente, el mansplaining presidencial respondió con datos falsos. En realidad son 22. El dato era falso, pero la intención de dar una lección a la veterana quedó clara. Te quiera lo mismo. Déjame en paz. No te pondrás mosca, ¿eh? Lo hago por principio. Algunos estudios afirman que los hombres médicos interrumpen a los pacientes, pero interrumpen especialmente a las pacientes femeninas. Sin embargo, los pacientes masculinos y femeninos raramente interrumpen a los hombres médicos. Sí que interrumpen, sin embargo, si el médico es una mujer. Los pacientes interrumpen con mayor frecuencia. Sin embargo, las pacientes interrumpen mucho menos. La estudiante de matemáticas, Bárbara Barres, cuenta cómo después de resolver un problema matemático bastante difícil recibió este comentario de su profesor de matemáticas: tu novio debe haberlo resuelto por ti. Existe una creencia generalizada de que las mujeres hablan más que los hombres, pero la evidencia experimental ha demostrado que esta creencia está equivocada. Los hombres hablan más en contextos formales como seminarios, debates televisivos. En el debate, en las mesas de conferencias, donde todas las opiniones se puede compartir y difundir en un marco de igualdad, los estudios muestran que en una mesa mixta, los hombres dominan la conversación ocupando el 75% de la conversación, dejando solo el 25% de tiempo a las mujeres. Como un juego de niños. Sí, pero con la única diferencia de que esto no es un juego de niños, sino de hombres. Las mujeres son anuladas completamente en las discusiones religiosas o en los discursos teológicos. La ciclista Annemiek van Vleuten, compitiendo en los Juegos Olímpicos, sufrió una caída que le causó la pérdida de conocimiento. Al despertarse, puso un tuit en el que daba las gracias a los aficionados por preocuparse por su salud. Rápidamente, un hombre tuiteó una nueva lección a las mujeres. Primera lección de ciclismo: mantenga su bicicleta estable, ya sea rápido o lento. ¿Por qué el hombre tiene una actitud de mansplaining? Según el feminismo, existe una autoconfianza del hombre sabiendo que está informado de todo, incluso mejor que las mujeres, de sus propias cuestiones personales. Cuidado, Maite, que no está el horno para bollos. Ah, ¿no? Pues ¿qué pasa? El man es el explicador, que sabe más que la persona explicada. ¿Por qué el hombre cree que sabe más y lo explica a la mujer? Por el simple hecho de ser hombre. En este caso sería más correcto hablar de condescendencia machista, acompañada de una actitud paternalista.
el padre patriarca aclarando las ideas a las mujeres. Un mundo que enseña a los hombres que sus conocimientos y sus opiniones valdrán más incluso que los de una mujer mucho más cualificada que ellos. Somos un poco quisquillosos. Consecuencias laborales del mansplaining. Las interrupciones y la condescendencia hacia las mujeres en las empresas implica que existen ideas arraigadas en los hombres machistas acerca de la inferioridad de las mujeres en situaciones intelectuales y profesionales. Disuaden a las mujeres de la expresión pública de sus opiniones. Luego, ha llegado el momento de demostrar que eres un hombre. Intentan reducir el número de intervenciones de una mujer en una conversación. Estas ideas estereotipadas se reflejan en las estadísticas de mujeres contratadas con menor frecuencia y la menor frecuencia en las promociones internas que impiden romper el techo de cristal. Womansplaining. Algunos estudios afirman que las mujeres respetan más el turno de palabra de los hombres y, sin embargo, interrumpen más a otras mujeres. Pues le dices a tu madre que se acabó el vivir de gorra y que no le daré nada mientras no traiga la tela. ¿Entendido? Sí, señora. Por tanto, pudiera parecer que existe preferencia por lo que los hombres tienen que decir, contando para ello con el apoyo de hombres y mujeres que interrumpen. Pero, ¿son todos los hombres mansplainers? Buenos días, Lina. ¿Dónde vas tan pronto? A la oficina. Hoy lo haces más temprano que otros días. ¿Tienes mucho trabajo? Sí, bastante. Existen muchos hombres no machistas que no tendrían una actitud de mansplaining. Los hombres feministas escuchan lo que deben y no interrumpen cuando no deben interrumpir. ¿Cuánto te pagan por ese puesto de secretaria? ¿Cómo acabar con el mansplaining? Soraya Kemali ha propuesto las 10 palabras en inglés que toda mujer debería aprender para evitar el mansplaining. ¿Crees que desaparecerá alguna vez el mansplaining? Mira, Javier, voy a darte un consejo. No te molestes en acompañarme ni en meterte en la vida de los demás. Perderías el tiempo. Somos ya mayorcitos y sabemos bien lo que hacemos. No lo olvides. Bueno, acá lo que hay que tener en claro es no porque el hombre por ser hombre va a interrumpir a la mujer. Entender eso sería una falacia ad hominem. Es decir, el hombre por el solo hecho de ser hombre va a interrumpir a la mujer. Eso no es así. Esa falacia, desde el punto de vista filosófico, no se aplica en el mansplaining. Se trata de un hombre machista, una actitud paternalista, atravesado por un conjunto de creencias. Eso hay que tenerlo muy en claro. Y esto lo digo porque si hay algo que aportó la ecología y el sistema, es no centrarnos en un individuo determinado, sino centrarnos en las interacciones violentas y en esos patrones de conducta, ¿sí? De ahí es que, bueno, no me quiero exceder con el tiempo, pero yo quiero que se quede con esta idea, que es muy importante nutrirnos de todas las disciplinas. A mí, ¿de qué me sirve conocer las leyes, ser jurista, conocer las leyes de defensa del derecho de las mujeres, si no entiendo otras disciplinas o cómo fue o de qué manera trabajan los terapeutas problemas de género, que no son terapias individuales, son psicosocioeducativas, ¿sí? Entender bien, observar la realidad que me rodea. Por eso yo les he acuñado ciertos términos como para despertar un poco el interés, ¿sí? De que no nos centremos solamente en clasificaciones estancas, sino entendamos bien el modelo ecológico, cómo se tiene que desnaturalizar estas conductas y por qué. ¿Por qué? Porque perpetúan desigualdades sexistas. ¿Estamos? Bueno. Después les dejo para que sigan viendo, porque creo que me excedía, si podemos dar... No, estamos bien de tiempo, si querés 5 minutitos más, Laila, no hay ningún problema. Bueno, termino con el Power, con la clasificación.
Bueno, de paso aprovecho, respondo ahí una pregunta. La capacitación, la ley Micaela, es para todos los operadores, desde jueces hasta empleados, empleadas, jueces de paz. La capacitación es para todas y todos. Bueno, a ver, volvemos al Power. Capaz que están en el Power y yo por algún motivo que desconozco porque... No lo estamos viendo, Laila, el Power, pero enseguida... Porque hay un Ahí está. temita que yo tengo que soy muy limitada tecnológicamente. Yo siento ahí que tengo Ahí una estamos. brecha digital muy grande. Ahí estamos con el Power. Perfecto, muy grande que me supera. Bueno, lo que nos quedó ver es el coercitivo. Que es aquel hombre que por medio de un poder económico y un poder físico personal desautoriza constantemente a la mujer y mina en ella la confianza sobre sí misma, su autodeterminación, su forma autónoma de conducirse. Bien. Bueno, prefiero dar esta instancia en lugar de las preguntas que nos quieran hacer, tanto al doctor Alberto como a mí. Yo recién vi una que bueno, que ya la respondí, que la capacitación es importante, muy importante en todos los ámbitos, no solo en el ámbito judicial. No nos olvidemos. Hay una pregunta para Laila. Sí, vos sabés que Cristina, leo hasta la parte que dice para evitar, no sé por qué. Yo te la leo. Pregunta para Laila. ¿Vos pensás que el womansplaining surge como una forma de la mujer para evitar el mansplaining? ¿Te la repito? Sí, está bien, está bien. Yo pienso, la interrupción, lo que observo como observadora de la realidad, muchas veces las interrupciones que hace la mujer, ¿sí?, a otra, es imitando y siguiendo patrones conductuales machistas. Bien. Pienso que en todo momento tenemos que hacer una introspección de nuestras actitudes, porque realmente hay muchas... yo todo el tiempo estoy pensando cómo me comporto en determinadas circunstancias, en determinados lugares, porque hay conductas que tenemos tan naturalizadas que cuesta sacarlas. Hay que hacer un esfuerzo, y ese esfuerzo ayuda muchísimo el conocimiento, ¿sí? Y el Por eso te preguntaba, Laila. Sí. Perdón, por eso te preguntaba, porque justamente como que tenemos arraigado de padres, esposos, y lo tenemos aprendido en alguna parte del inconsciente y lo reconocemos, pero sin querer lo estamos... Entonces digo, lo queremos evitar, pero a su vez inconscientemente lo estamos transmitiendo a otra mujer. Claro, inconscientemente lo estamos transmitiendo. Y la parte más complicada es dentro de las comunidades donde nos movemos. Porque puede ser que nosotras y ellos estamos capacitándonos todo el tiempo, pero cuando nos encontramos en nuestras propias comunidades, nuestros propios espacios de origen, es como que se fue. Y empezamos a reírnos de chistes que no son chistes, que después cuando los bajamos nos damos cuenta que no lo son, y eso es a lo que Stanley Fish llama comunidades de interpretación. Por eso digo que eso es algo, es un concepto que lo tienen que manejar, Partiendo de esto, ¿qué es la realidad? ¿La realidad es la que nos cuenta la religión? ¿Es la que nos cuenta un determinado dogma? ¿O la realidad es la construcción que hace la sociedad toda? ¿Y cuál es el problema de esa construcción? Que tenemos diferentes comunidades de interpretación, que son comunidades múltiples donde vivimos. Ahí está la dificultad del cambio, pero tenemos que saber ubicarnos en ese modelo ecológico. ¿Por qué salió el modelo ecológico? Porque antes, fíjate que las teorías conductistas
o del psicoanálisis que decían, bueno, sí, es violento o reacciona de esta manera porque tuvo un trauma en la infancia. ¿Está? O sea, se quedaron solo con esa parte. Pero ¿qué pasa con las interacciones? Hay una corresponsabilidad de todas y todos, hasta de las mismas instituciones, ¿me entiendes? ¿Me entienden? Ahí tenemos el modelo ecológico y eso hay que entenderlo muy bien. Y ahí tenemos que analizar que son patrones de conductas que están atravesados por muchas cosas, no por una sola. Y ahí viene la importancia de, no la interdisciplina, te diré yo la transdisciplina. No sé qué otra pregunta. Hay una preguntita para ambos, para Alberto y para Laila. Pregunta FEPUC. ¿Cuál es la importancia de las disputas que se dan en el seno del lenguaje en esta problemática? Pienso en el uso del lenguaje inclusivo, por ejemplo. Así, ¿quién quiere arrancar con la respuesta? Bueno, la pregunta es muy buena y es algo que se viene trabajando. Ay, perdón, yo parezco la que interrumpe y no lo deja hablar acá La woman's planning, no. Al doctor. Perdón, Alberto. No, está bien. Uno primero, otra después. Vamos con Laila entonces. Bueno, agradezco la pregunta, pienso que es muy importante y debo confesar que es lo que más me ha costado y me sigue costando. Estoy haciendo un esfuerzo día a día para ello y es algo que la neurociencia viene estudiando mucho porque a través del lenguaje adecuado e inclusivo vamos a ir incorporando casi imperceptiblemente otros patrones de conducta inclusivos y que tengan en cuenta la pluralidad que abarca esta sociedad. Doctor. Alberto, si querés agregar algo. Bien. Sí, no, yo solamente que en las capacitaciones de género este fue un tema específico, pero sin llegar en lo que ahora le llamamos lenguaje inclusivo. En el Comité de Lenguaje Claro hay otro término que sería el lenguaje incluyente y que sería más o menos lo que en la capacitación de género que allá empezamos en el año 2011 se trata de evitar el lenguaje ginope, llamado ginope porque es miope a las mujeres, o sea, no las visibiliza. Entonces, tenemos un problema que es el lenguaje español, castellano, es un lenguaje que usa el general masculino. Entonces, dentro de la propia lengua española, tendríamos que buscar modos de evitar que la mujer quede invisibilizada. En un tiempo había como una disputa, decían, no se puede decir la presidenta, sino había que decir la presidente. Y no, pero después fue inclusive aceptado por la propia Real Academia. La Real Academia es una situación problemática porque es una institución jerárquica, realista y formada por hombres. Entonces han sido impermeables a este tema. Pero yo personalmente uso en forma cotidiana, uso palabras con E, pero en una resolución judicial no lo hago y sí intento utilizar aquellos consejos que utilizan un modo especialmente invisibilizador de las mujeres. Entonces, en vez de decir los estudiantes, decir el estudiantado, y otra forma, en vez de decir ellos, sino decir quiénes, formas neutras que minimicen esa
invisibilización que nuestro lenguaje tiene respecto de las mujeres. Por suerte, antes de decir sargenta, era decir que era una mujer macho, una mujer hombruna. Ahora sargenta es una mujer que tiene el grado como un sargento y ella es sargenta. Bueno, lo mismo con fiscales y fiscalas, y jueces y juezas. Vamos ampliando y vamos visibilizando a la mujer. Es importante esto. Y no entraría yo en la disputa cuando alguien utiliza ese lenguaje inclusivo, porque está diciendo, atento, atención, aquí estamos, o son mujeres, o uno cuando lo usa le dice, te estoy viendo, sé que estás ahí, mujer. Pero bueno, en lo formal habría que tratar de usar formas neutras y que no invisibilicen especialmente a las mujeres. Perfecto. Hay otra preguntita, para vos, al menos no dice para quién, pero el que quiera puede contestar. De Alejandra Poblete pregunta, ¿se tiene capacitación de género en la secundaria? Bueno, yo lo que puedo contar es que justo antes de la pandemia, que bueno, querida Raquel, vos también participaste, esta actividad los jueces en la escuela. Y bueno, y alcanzamos a ir con una colega amorosa, la doctora Soledad Carlino, que en ese momento era jueza penal, a la escuela Nuestra Señora de Nieva, a nivel secundario, y la verdad que quedamos maravilladas cuando fuimos a hablar, y estamos hablando de un colegio católico, que por ahí se puede pensar que es un poquito más cerrado a esta ideología, a esta construcción, y hubo una participación muy buena, muy importante, y las chicas tenían bastante conocimiento del tema, estaban muy informadas. Eso es muy bueno, van sorprendiendo nuestras niñas y adolescentes. Desde ese lugar, actualmente la currícula escolar no la conozco de todos los colegios, no creo que se dé igual, del mismo modo. Estaría bueno algún directivo del secundario que nos pueda comentar un poco, pero bueno, la experiencia que tuvimos en esa oportunidad fue muy satisfactoria. Y quiero hacer un comentario que me estaba acordando, que tiene algo que ver con el lenguaje también, y con menospreciar un poquito que, bueno, que a los hombres que diseñan ropa le dicen los diseñadores, a las mujeres modistas, al hombre que cocina chef, a la mujer la cocinera. Se me atravesó eso, de alguna otra forma que estaba haciendo el comentario Alberto. Categorizante, sí, tal cual. Sí, de todas formas la ESI, la Educación Sexual Integral, tiene una mirada de género que no se está aplicando en este momento, pero la ESI tiene previsto dentro de su currícula la explicación de lo que significa género, sexo, es decir, todos estos conceptos que Alberto magistralmente nos ha contado hoy, que Laila ha puntualizado sobre lo que es mansplaining. Todos estos conceptos están incluidos dentro del plan de la educación sexual integral, porque hace a la educación sexual de los chicos. Lamentablemente es una cuestión que se ha politizado y entonces no se está aplicando, pero sí está previsto dentro de la currícula de la educación sexual integral. Aquí hay unos comentarios, todos muy buenos comentarios. Carolina Allende dice, claro, el lenguaje es una construcción colectiva, como decías al principio, sobre la realidad. Ahora Santarelli pone peritos y peritas, y comparte la guía del lenguaje inclusivo de la OEA y de la CIM, que hay un enlace allí que es muy interesante para verlo, para todos los que estén interesados. Paola creo que lo compartió, ¿verdad? Paola Santarelli, sí. Muy bueno, Paola, muchas gracias por compartir. Perdón, quería hacer un agregado con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral, en relación a esa pregunta, y que, como bien dijo Raquel, lo hablaron Alberto y Laila,
es una ley, o sea que es una obligación, no es algo que si queremos nos gusta sí y si queremos no nos gusta no. Y ese es el problema que se advierte en los colegios, que no estarían dándose cuenta que se trata de una obligación legal. Hay una ley que obliga a los colegios a dictar educación sexual integral que contiene la perspectiva de género. Eso sí no se advierte, y cuando Alberto decía de apropiarnos de las normativas, se trata de esto, de que las leyes están, pero no están para que solamente las conozcan las personas que estudian Derecho, sino que están para que la comunidad las apropie, y en este caso para que la comunidad educativa las apliquen, porque es una obligación que lo hagan. Y más allá de que no conozco, por supuesto, los programas ni la currícula de todos los colegios primarios y secundarios, porque la educación sexual integral no abarca solo a los colegios secundarios, sino a toda la etapa educativa, adaptada, por supuesto, a las edades y en cada instancia, de jardín, primaria, secundaria, pero lo cierto es que la mayoría de los colegios no contienen dentro de su currícula educación sexual integral de una manera formal y que atraviese toda la instancia educativa. Exacto. En todo caso, queda a criterio de algún profesor o de alguna profesora que por buena voluntad, y esto no se trata de buena voluntad, sino de derechos humanos, lo hace. Entonces, y esa es una gran diferencia. Los derechos humanos no se conquistan ni se aplican por la buena voluntad de alguien, que estaría muy bien, muchas gracias, pero sino que los derechos humanos se aplican como deber. Y hay una ley que así lo exige y lamentablemente no se ve reflejado en las comunidades educativas. Exactamente, Laurita. Norita Vilches está agregando, yo creo que no trabajar la ESI o abordar las problemáticas de géneros es también una visión política muy atinado, lo que decís, Nora, realmente que es así. Tenemos que abrir, ¿no es cierto?, y ponerlo en la agenda pública a la ESI y a todo lo que es capacitación de género para poder vivir en una sociedad más libre. Recuerden todos los participantes que tienen la posibilidad de abrir su micrófono y conversar, porque así es esta dinámica. Alberto está... Raquel, quería comentar que este tema de digamos que la discriminación o la no visibilización de la situación de discriminación atraviesa a muchas de las personas. Nosotros en la Cámara de Apelaciones de Villa María tuvimos el planteo de una acción de amparo de padres de alumnos de la escuela primaria que pedían la declaración de inconstitucionalidad y no aplicación de la ley de educación sexual a sus hijos. Inclusive citaban algunos grupos que se llaman, creo, Con mis hijos no te metas, o algo por el estilo, en donde teóricamente toda la educación debe quedar en manos de los padres. Y bueno, nosotros, el tribunal la rechazó sin trámite a la acción y fue confirmada por el Tribunal Superior de Justicia. Pero ¿qué quiero decir? Que aún en ciertos ámbitos sigue campeando una idea de que ciertas cuestiones son supuestamente inconvenientes. Me viene a la mente en una oportunidad hace muchos años, en donde un psicólogo decía, bueno, a los preadolescentes y mejor no hablarles de educación sexual, dice, porque ¿para qué avivarlos, digamos, de esas cuestiones, si no tienen el interés? Pero resulta que con el avance de las tecnologías y del mercado, el mercado viene con sus manos a buscarlos, a todos esos niños y también las redes y demás, y no tienen una educación, las niñas sobre todo, y tenemos por eso embarazos no deseados en edades muy tempranas. Entonces, yo sé que esto cambió, pero quiero decir que no hace tanto había otra idea sobre el punto. Entonces, y vale comentarlo, que entre los fundamentos de esa acción de amparo se decían cosas como malas, feas, como que
como que inclusive a los chicos les hacían hacer reuniones donde se tenían que amontonar y demás, y traían videos, y los videos mostraban a los niños acostados uno al lado del otro, y le decían, bueno, pero a ver, respeten el espacio, ¿no? Y no había tocamientos, ¿no? Era una cuestión de comunidad y demás. O sea, es una ley, tanto en los diversos niveles, muy estudiada. Y como decía Laura, está en las convenciones y en la Ley de Protección Integral de la Mujer la obligación de capacitación. Y la capacitación no es solo a los operadores. Por eso no podemos nosotros en el Poder Judicial, como digo, tratar de sanar las cosas destruidas, los platos rotos, cuando antes se pudieron evitar un montón de circunstancias con esta educación que tiene la perspectiva de género. Yo voy a hacer un comentario muy cortito, si me permiten, antes de que nos corran. Me ha tocado como jueza también intervenir en una situación de una jovencita adolescente que su compañero le tocó la cola y que todas sus compañeras y compañeros lo tomaban como que era un chiste y ella era una exagerada. Y ella dijo, no quiero que a mí me toquen. Como era el chico popular, era como que dentro de esta normativa, dentro de esa comunidad, no importaba que les tocara la cola. Bueno, le tocó intervenir judicialmente, pedirle a la escuela que se capacite y que capacite al alumnado por este tema. La verdad que es muy delicado, no solo a mí, a mis colegas también, y bueno, y hay un fallo reciente que sacó mi colega, la doctora Wallace, que salió publicado en ese sentido. Sí, exacto. Las juezas de violencia en cuestiones que se les ponen en su conocimiento, muchas veces obligan entre comillas, digamos, porque ya es una obligación, como bien decía Laura recién, una obligación para toda la ciudadanía y para todo ente estatal o privado, o cualquier tipo de comunidad de capacitar en materia de género, pero hay muchas resoluciones actualmente en que se obliga a capacitar, ya sea al ámbito laboral, a la empresa que está empleando a la persona que ha sufrido violencia laboral, en forma de género laboral, de modalidad laboral, o bien a las escuelas que han sufrido acontecimientos de esta misma índole que está relatando Laila. Es decir, bajan también líneas desde las juezas de violencia en ese sentido, de capacitar todo el tiempo a la institución que está sufriendo o que ha verificado una situación de esas características. Muy interesante el fallo, Alberto, y lo vamos a pedir después que nos lo pases, porque tus fallos siempre son interesantes, pero este me parece que me vuela la peluca directamente, me encanta, así que te pido después que me lo pases, porque cuando yo decía al principio que Alberto y Laila son señeros en muchos de sus fallos, bueno, acá tenemos uno de los ejemplos. Carolina Oviedo estaba pidiendo la palabra, me informan acá en el chat, yo no la estaba viendo, perdón, Carolina. Sí, bueno, respecto a lo que están hablando un momentito antes, es que está bien que apliquen la legislación de educación sexual en los distintos niveles educativos, porque muchos padres quizás no tengan ese nivel para ya que ellos, el alumnado sepa. O sea, los niños ya deben venir de la casa con esa educación. Pero como muchos padres no se la saben, no saben cómo abordarlo. Claro, entonces lo debe hacer ir a la escuela. Necesariamente. Es para suplir, digamos, lo que debería estar dentro del ámbito familiar, pero que lamentablemente dentro del ámbito familiar incluso se verifican estereotipos de género y demás, a lo mejor violencia. Entonces, la escuela está llamada desde el Estado, desde la parte oficial, digamos así, y estatal, a intervenir en esto que nos está faltando como sociedad para constituir una sociedad más libre. Agradecen aquí Paola Santarelli, a Laila y a Alberto por compartir su conocimiento, y felicita a los organizadores por haber creado este espacio de reflexión y enriquecimiento en el tema. Un fraternal abrazo desde Río Negro, qué lindo que nos escuchen en varias
otras provincias, y esto de la virtualidad que nos permite estar conectados en nuestras casas y en ojotas, como seguramente todos estaremos. No sé si hay alguna otra pregunta o alguna otra... El agradecimiento a todas las personas que están. Por supuesto, y que han estado hasta esta hora donando su tiempo y donando su espacio. Quiero, si no hay ninguna otra pregunta o no hay ninguna otra intervención pendiente que yo no esté viendo, Nahuelito o Laura. Yo... Nora, sí. No sé, sí, nada, es como una pregunta que yo me hago, y es por qué, estando incorporada a la CEDAW desde el 94 en la Constitución Nacional, o sea que tiene la máxima jerarquía, todavía seguimos como pidiendo permiso para que las leyes se cumplan. Un poco lo que Laura decía antes, decía, no es que a nosotros se nos ocurre. Entiendo claramente que hay una cuestión cultural, digamos que así venimos, hemos sido construidos de esta manera, por suerte se está deconstruyendo, pero de verdad cuesta. Pero me interesa que todos nos llevemos esto, ¿no? Es ley, es obligación, o sea, no es que tenemos la opción de no. Entonces, así como en la escuela, digamos, hubo padres que hicieron una presentación para que no se aplique, digo, debería quizás haber padres haciendo presentaciones porque no se aplica, o para que se aplique. Para que se apliquen, exactamente. Sí, eso es lo que debería ocurrir, o sea, los padres o algunas podrían interponer acciones solicitando que se aplique la ESI, con el contenido de la educación sexual integral. No es que cada colegio puede darle el contenido que quiera. Claro. Y el Estado no restarle monitorear. Contenido ni distorsionar el contenido. La Ley de Educación Sexual plantea un programa a los fines de que justamente después no quede en manos de los colegios distorsionar o digamos, mutar la perspectiva de género a lo que en algunos lugares de una forma despectiva se llama ideología de género, ¿no? En donde lo utilizan de una manera despectiva, ¿no? No siempre es así. Por eso también decía yo esto... Sí, dale Laura, ¿terminaste? No, y quería agregar, más allá de que cada familia dentro de su entorno familiar educa a sus hijos e hijas, hijes también, y forma parte de su derecho, lo cierto es que los niños, niñas y adolescentes también tienen derecho a recibir otra información que incluso sea distinta a la que la familia pretende aportarle. Entonces, esa pluralidad es lo que les va a permitir desenvolverse. Por eso no basta con lo que se muestre en los ámbitos domésticos o en la casa, y por eso la Ley de Educación Sexual Integral tiene un programa que es el mismo, en términos generales, que se debe aplicar en todos los colegios, a los fines de igualar. Una postilla para Nora. Por eso, y va con el mensaje de Simone de Beauvoir, que tiene que ser permanente. Hay una feminista que no la recuerdo, pero dice lo siguiente: unos pocos hombres dominan al resto de los hombres, y el resto de los hombres dominan a las mujeres. Entonces, no a todos les interesa este tema. Es más, lo conocen y actúan de un modo indiferente o diverso para que esto no cambie. Sí, es una realidad. Has hecho un aporte interesante. Es triste, pero es una realidad. Es una realidad. Es político desde otro lugar. Digamos. Claramente. O sea que la lucha siempre tiene que continuar, las herramientas están, hay que hacerlas cumplir y no ceder ningún espacio, involucrar sobre todo a los varones y a las mujeres que no están convencidas, que se convenzan también. Así Exacto. es. Bueno. Yo quiero hacer mención antes de terminar para todos que recientemente FEPUC ha hecho una encuesta sobre el espacio laboral
que es muy interesante y muy educativa y refleja los conceptos que han vertido aquí nuestros excelentes expositores, detectando 5 espacios de brecha laboral, de género dentro del ámbito laboral, que son la cantidad de horas remuneradas, el ingreso, es decir, que es diferenciado entre hombres y mujeres, la inequitativa repartición o repartija de las tareas de cuidado, las barreras a los cargos jerárquicos, y que el hecho de que aún ser mujer significa es un condicionante para acceder a los cargos, a cualquier tipo de empleo. Estas 5 barreras son preocupantes y nos habilitan para volver a charlar sobre estos temas, recordándoles que el conversatorio de FEPUC y AMJA se va a seguir desarrollando durante el año en varias ediciones, así que si tienen ganas de seguir conversando estos temas, estaría muy bueno que los volvamos a poder tener en este espacio. Ahora le cedemos la palabra, después de agradecerle tanto a Alberto, a Laila, a Laura, a Nora, a Nahuel, a Laurita y a todas las personas participantes el haber estado con nosotros, y esperamos que volvamos a estar para conversar de otros temas que son también muy importantes para que la sociedad alcance una equidad de género que va a traer paz a la sociedad, que es muy importante. Le damos la palabra, no sé, Laurita, si querés agregar algo, pero si no, le pasamos la palabra a Norita para que haga el cierre formal de la reunión. Bueno, no me queda mucho por decir porque creo que ya se ha dicho todo. Vos, Raquel, acabas de agradecer, agradezco también, me pliego a tus palabras y digo esto. El 8 de marzo, creo que esa frasecita, feliz día, el feliz esconde muchos sufrimientos y muchas desventuras adentro, ¿no? Entonces, pensemos en que el 8 de marzo conmemoramos, como dijeron bien, y creo que Alberto fue que citó al principio, que conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora, pero en función de que hubo situaciones desventuradas y que no tenemos que olvidar, y que es un día de conquista de derechos. Entonces, celebramos por lo conseguido y seguimos trabajando y luchando por lo que nos falta. Ese es el último mensaje que yo quisiera dejar, y que entonces sigamos encontrándonos en estos conversatorios. Feliz día, agrego una cosita, feliz va a ser el día en que todas volvamos a casa tranquilas y en paz. Claro, ese va a exactamente. En que los cupos, las discriminaciones positivas no sean necesarias. Exacto. Bueno, nos despedimos de todos, los certificados les van a estar llegando vía mail en unas 2 semanas, así que bueno, y queda grabado el conversatorio, tanto en Facebook de FEPUC, como va a ser subido a nuestra página, si quieren volver a verlo. Y por otra parte, les pedimos permiso a los expositores para compartir los materiales que han expuesto a la gente que así lo solicite. Bueno. Ningún problema. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, saludos, un abrazo afectuoso para todos. Los esperamos en la próxima edición del conversatorio. Hasta la próxima. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, Buenas adiós. noches. Gracias.